Esta es otra pregunta interesante. Acuérdense que habíamos dicho que el estrongiloides tenía cierta predilección por los inmunosuprimidos, ¿sí? Por los inmunosuprimidos. Pero no es que sea exclusividad de los inmunosuprimidos. En sitios endémicos, por ejemplo, si hablamos un sitio endémico en el Perú, por poner un ejemplo, podría ser la Selva Central, ¿ya? Podría ser la Cuenca Amazónica, son zonas donde personas que no tienen inmunosupresión pueden tener estrongiloides, pero no en forma de hiperinfestación, ¿ya? Por ahí se les puede encontrar de forma aislada, a veces asociado a cuadros de diarrea, ¿ya? Y se caracteriza, como lo habíamos comentado en un momento, por hipereosinofilia, ¿no? Por un incremento bastante notorio en la cifra de eosinófilos, apenas por debajo de lo que eran los tremátodes, ¿no? O sea, debajo de Fasciola, debajo de Paraconimus, que son los que más producen incremento de eosinófilos, pero casi por ahí también está estrongiloides. Ya, pero eso es en personas inmunocompetentes. Lo que pasa es que en inmunosuprimidos esa hipereosinofilia casi no se ve. Entonces, si tú detectas a una persona estrongiloides y ves que no tiene hipereosinofilia en el hemograma, tú tienes que suponer que debe de ser una inmunosupresión, a veces incluso una inmunosupresión no diagnosticada hasta ese momento. ¿Ya? Y eso obviamente empobrece el pronóstico. ¿Ya? De ahí que viene esta pregunta que les dice, ante un caso de infección por estrongiloides estercoraris, la ausencia de eosinofilia. ¿Ya? Y te dice, mejora el pronóstico, es una característica común, empeora el pronóstico, siempre existe hiperosinofilia y es indiferente. Y la respuesta es empeora el pronóstico, pero no es que por sí sola la ausencia de hiperosinofilia te produzca algo, no, sino que está asociado a algo más, ¿ya? Y ese algo más generalmente es el que va a ir con evolución no tan buena. ¿Qué dicen de este? Siempre existe hipereosinofilia. El siempre, ya hemos dicho, no existe en preguntas de examen. ¿Ya? Siempre significa un equivalente a decir jamás de los jamases existió y nunca jamás de los jamases va a existir un solo caso en ninguna parte del planeta que tenga ausencia de eosinofilia. Y ese tipo de enunciado no es de confiar. Sería definitivamente falso. Entre la palabra siempre y nunca no se consideran alternativas valederas. ¿Ya? Vamos a la siguiente, justo de lo que habíamos comentado, dice cuál es el fármaco de elección para el tratamiento de estrongiloidiasis. Bueno, es obvio, es ivermectina, pero ¿habrá alguna alternativa? Si no hubiese ivermectina, la alternativa es albendazol, ¿ya? Albendazol. Si no es ivermectina, es albendazol. Hasta hace algún tiempo, ivermectina solamente había para animales, era de uso veterinario. Hoy en día, ya tenemos en definitiva el producto para uso en humanos también, ¿ya? Ivermectina es el de elección, pero se puede usar albendazol. Se puede usar albendazol. ¿Con qué patologías hemos dicho que se puede asociar? Con varias, pero dentro de las varias hay una que tiene especial predilección y es la infección por HTLV1. ¿Ya? Si hay algún tipo de infección asociado casi directamente a infección por estrongiloides, a infestación por estrongiloides, es infección por HTLV1. El HTLV1 es un retrovirus igual que el VIH, como conocen, que también produce inmunosupresión, y a la vez el HTLV1 está asociado a otras patologías, que lo veremos en su momento, pero hay que ir adelantando algo. ¿Se acuerdan cuáles son? Linfoma cutáneo, por ejemplo. ¿Ya? Otra, paraparesia espástica tropical, es muy común. ¿Ya? En personas que tienen paraparesia espástica tropical encuentra serología positiva para HTLV1 también. ¿Ya? Pero la gran mayoría de los infectados por HTLV1 a la vez son asintomáticos y a veces incluso solamente se diagnostican de forma casual cuando les hacen una serología. Justamente en base a eso veamos esta pregunta. Dice, un paciente varón de 45 años presenta 6 meses de disminución de fuerza muscular simétrica en miembros inferiores. Disminución de la fuerza muscular de forma simétrica en miembros inferiores. Esa disminución de la fuerza simétrica, ¿cómo lo traducimos? Eso es una paraparesia, ¿no es cierto? No es una abolición, es una disminución, ¿ya? Es una paraparesia. Entonces, simplemente dice que es una paraparesia. Dice, en la analítica destaca serología positiva para HTLV1 y 2, porque hay dos tipos, ¿no? HTLV1 y 2. ¿Habría asociación entre ambas? Sí. Si yo encuentro esto, yo puedo decir, como tiene HTLV1,
Esa paraparesia debe de ser una paraparesia espástica tropical, ¿ya? Porque esa es la relación que existe, y además debe tener otras cosas más. Y justamente eso es lo que les preguntan, dicen qué parasitosis debe de investigarse, no les dice que les han descubierto. Uno está en la obligación de decir, como esto ha sucedido aquí, como estoy descubriendo esto, necesariamente tengo que investigar si existe o no estrongiloidiasis, y lo más probable es que sí haya. O sea, a eso se refiere, y les dan ascaris, trichuris, la respuesta vendría a ser estrongiloides. ¿Ya? En pacientes con VIH, lo mismo. En todo inmunosuprimido hay que pensar en esa posibilidad. ¿Ya? Hay que pensar en esa posibilidad. Ojo, son situaciones asociadas. Ninguno es causa de nada. No es que el estrongiloides ocasione paraparesia, no es que el HTLV1 ocasione la paraparesia, no. Simplemente, estadísticamente está asociado. ¿Ya? Y hay una asociación tan fuerte que cuando uno detecta algo, una de esas cosas, tiene que necesariamente investigar las otras posibilidades también. Este es otro gusanito que seguramente les es muy familiar, ¿no? Dimorfismo sexual. ¿Ya? Este es el Ascaris, ¿no? Ascaris, que también produce ciclo de luz, ¿no es cierto? Ascaris. También produce eosinofilia, pero no a ese extremo, ¿no? Ahí eosinofilia sí, pero no tanto. Y la forma infectante vendría a ser huevo. Un huevo que ya tiene en su interior su gusanito preformado, o sea, huevo embrionado. ¿Ya? Huevo embrionado. Ingresa el huevo embrionado, llega a intestino, se desarrolla la larva perfora intestino, ¿ya? Y va a hacer el ciclo de luz. Este gusanito no es patrimonio de los inmunosuprimidos. Aquí este sí es un problema porque le puede dar a cualquiera. Es solo cuestión de tener la mala suerte de tener contacto con la forma infectante, ¿ya? Entonces este huevo embrionado que se excreta por las heces contamina agua, contamina vegetales, y cuando no hay un adecuado control en la ingesta de alimentos ni en la preparación y ni tampoco en el lavado de manos, obviamente corremos el riesgo de ingerir la forma infectante y desarrollar la forma adulta. La forma adulta debería de ser asintomática, ¿ya? Y el ser asintomática significa que probablemente haya un solo gusano. El gran problema es de que hay veces de que está hiperinfestado, o sea, hay un montón de parásitos que van a condicionar otro tipo de patologías también. Y a veces con ayudita incluso nuestra, porque cuando no usamos bien los antiparasitarios podríamos ocasionar otro tipo de problemas. Este es el Ascaris lumbricoides. Esto les muestra un Ascaris adulto y como ven generalmente es único. Generalmente, no siempre. Tenemos la mala suerte de que a veces ya ese parásito está en mucha cantidad, ya decenas y a veces, bueno, tratando de exagerar un poco, quizás centenas, ya en algunas situaciones. Aquí es importante tocar un poquito la terapia, muy puntual. Ya estoy seguro que la mayoría hemos usado albendazol, y de hecho que sí, la mayoría hemos usado. Digo, y me estoy incluyendo, no estoy culpando a nadie. Está bien el albendazol. El albendazol cuando nosotros sospechemos de un parásito, de dos parásitos. Si tenemos sospecha de hiperinfestación, o sea, de que está un montón de parásitos ahí, hay que tener cuidado. ¿Ya? Hay que tener cuidado. El albendazol les puede inducir otras cosas también. ¿Cuándo van a sospechar de hiperinfestación? Seguro que les ha pasado. Viene la mamá trayendo al niño y le dice, ha botado gusanos por la nariz, por la boca, ¿no? Y está eliminando. Eso no es normal. Para que espontáneamente elimine y por sitios no habituales es porque está hiperinfestado. Hay que tener cierto cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros usamos albendazol, ¿ya? Bueno, aquí su mecanismo es extenso, en realidad tiene que ver con la inhibición de esa enzima fumarato reductasa, ¿ya? Y producir alteraciones metabólicas en el gusano, ¿ya? La polimerización de los microtúbulos también está inhibida porque se une a la beta tubulina y etcétera, etcétera. Pero la muerte no es tan pronta del gusano, o sea, no es que le das y se muere rapidito, no, demora algunos entre minutos, unos buenos minutos y a veces horas, ¿ya? Y eso conlleva a esto que están viendo aquí, riesgo de migración. O sea, antes de morirse, el gusano puede migrar, puede enrolarse uno sobre otro, por ejemplo, ¿ya? En su intento de migrar. Y eso va a producir ¿qué? Madejas, ovillos de gusanos. Y eso es lo que va a producir ¿qué cosa? El cuadro obstructivo, ¿ya?
Sin embargo, si nosotros usamos pamoato de pirantel, ¿ya? Aunque esto que les estoy comentando probablemente hay autores que digan lo contrario, ya, pero lo más habitual les estoy comentando, lo que incluso han preguntado alguna vez. El pamoato de pirantel tiene otro mecanismo de acción, no mata al gusano, lo paraliza, ya, pero lo paraliza así como está comentando aquí, ya. Es un despolarizante neuromuscular que al final se va a traducir y lo va a paralizar va a producir una parálisis espástica, rígida. Y una parálisis espástica va a evitar la migración y va a evitar que se enrolle uno sobre otro, porque está espástico, ¿sí? Y va a ser posible que lo puedan eliminar por las heces. Vuelvo a repetir, si es un gusano o dos, no hay problema. El problema es cuando está hiperinfestado. Y las carbamacinas, donde están las sales de piperacina, ¿ya? Si bien es cierto lo que produce es parálisis flácida, esto se utiliza más ya cuando se ha producido el cuadro oclusivo. Alguien diría, pero es contradictorio. Por un lado me dicen que no use los que producen muerte flácida porque o se van a enrollar, y la parálisis flácida puede producir lo mismo. Pero ojo, aquí no están evitando que se produzca, ya se produjo. Cuando ya se ha producido el enrollamiento de los gusanos, lo único que tenemos que hacer es que se pongan lo más flácidos posibles para poder extraerlos, ¿ya? Entonces, para eso sirve las carbamacinas, las sales de piperacina. Estas sales de piperacina se utilizan fundamentalmente en niños, y el tratamiento de hiperinfestación en niños está asociado a esto, ¿ya? Aquí se produce un bloqueo de acetilcolina y hay una hiperpolarización. Esa hiperpolarización produce parálisis flácida, ¿ya? El término no estaría bien que lo diga, pero es una parálisis recontraflácida, si quieren decirlo así, ¿ya? Para que más o menos se note lo que quiero decir. Entonces, cuando ya están formados los ovillos, ya, acuérdense que están vivos los gusanos, por eso han formado los ovillos, le das las sales de piperacina, se tornan totalmente flácidos y los puedes intentar extraer sin recurrir a la cirugía. A veces eso no es posible, ¿ya? Y cuando no es posible estamos en problemas, ¿ya? Pero así más o menos va la cosa. Entonces es en hiperinfestación cuando se producen niños y ya prácticamente es un hecho el fenómeno obstructivo, sales de piperacina, no se olviden. Y en adultos, de preferencia, hay que usar pamoato de pirantel, ¿ya? Cuando hablamos de hiperinfestación, si es un solo gusano o por ahí de casualidad en el examen de ese han encontrado huevos de ascaris, bueno, pues pueden usar lo otro, ¿no? Pueden usar albendazol sin ningún problema. Pero si hay datos de hiperinfestación y nos mandamos con lo que siempre utilizamos, podríamos, no digo que necesariamente, pero estamos en riesgo de producir iatrogénicamente ese problema. Miren este video, nos muestra más o menos eso. Una cosa es que lo digamos y otra cosa es que lo veamos. Miren, acá incluso el tejido se ha desvitalizado, creo, ¿no? Da esa impresión. Esto es intestino y todo lo que están viendo aquí son parásitos. Son parásitos, miren. Aquí ha sido necesario el acto quirúrgico para poder eliminar. En su intento de migración, como demora la actividad antes de que fallezca el gusano, lo que sucede a veces es que, como son varios, lejos de migrar, se envuelven uno sobre otro, ¿no? Y forman los ovillos. Ahí podríamos usar sales de piperacina, no se puede. ¿Por qué? Porque ya está muerto el gusano. Tú las sales de piperacina, sí, igualito. La idea es cuando están vivos. Miren todo lo que puede ocasionar, ¿no? Y de ahí viene esta pregunta, que lo han planteado hace ya algunos años, pero que es vigente. Y dice, el agente quimioterápico de elección en el caso de obstrucción intestinal o biliar por Ascaris lumbricoides en niños. Demasiado claro la pregunta. ¿Qué dice? Albendazol, mebendazol, sales de piperacina, pamoato de pirantel, niclosamida. Son sales de piperacina, ¿no es cierto? Sales de piperacina. Aquí ya se produjo obstrucción intestinal, dice, o biliar, ¿ya? Sales de piperacina. ¿Tendrían derecho a preguntar algo parecido? Yo creo que sí. Tendrían derecho porque esto está vigente, ¿ya? Ahora, las sales de piperacina vienen para preparar, ¿no? Vienen en sobre. Lo mismo el pamoato de pirantel, el de oxantel, vienen en sobrecitos. No viene por vía en tabletas o en la presentación que habitualmente vienen los demás. Albendazol podría usar, sí, pero cuando no se trate de una obstrucción, pues cuando se trate simplemente de uno o dos parásitos adultos. ¿Cuál de las siguientes complicaciones puede ser ocasionado por Ascaris lumbricoides? Obstrucción intestinal, no me quepa la menor duda, sí. Pancreatitis,
En algún momento lo habíamos comentado, sí puede, ¿no? El esfínter de Oddi, etcétera, puede ser, vamos a decir, obturado por un parásito, ¿ya? Y producir mecánicamente el problema. Colecistitis alitiásica significa que va a producir un cuadro de colecistitis, pero no por piedritas, sino porque está el gusano ahí. Ya se ha visto más de una vez que ingresa y todavía desarrolla, evoluciona y crece el gusano ahí adentro. Y apendicitis aguda, obviamente, si obstruye el lumen del apéndice, puede ocasionar mecánicamente un cuadro de apendicitis. Aquí es todas. Otra observación, donde aparecen todas, la mayoría de las veces esa es la alternativa. No digo siempre, pero la mayoría de las veces sí. Si yo estuviera en una pregunta que no encuentro la alternativa correcta y veo todas y tengo que jugármelas por alguna de ellas, me las juego por la que dice todas, por esa situación. Muy bien. ¿De qué forma se adhiere? Miren, esta otra pregunta interesante, solamente es cuestión de recordar cómo es un gusano. ¿De qué forma se adhiere? Dice el Ascaris lumbricoides a la pared intestinal. Dice, mediante un par de ganchos, mediante fimbrias, mediante un par de ventosas, tapizando las vellosidades intestinales como si fuera yardia. Dice, no se adhieren al intestino, y la respuesta es no se adhieren al intestino. ¿No es cierto? Han visto que ¿por qué permanece en su lugar? Por constante movimiento. Porque de lo contrario, por eso es que una de las tácticas o técnicas para eliminar el Ascaris es producir parálisis. Le produces parálisis, sea espástica o flácida, y se va a ir con la materia fecal, ¿no? Mientras esté con movimiento no se va a ir porque su musculatura es potente. Y ahí prácticamente todo el momento está que se mueve, se mantiene en su lugar. La forma infectante de Ascaris lumbricoides: quiste, trofozoito, cercaria, huevo, larva. ¿Respuesta? Huevo. Y mejor aún si dice huevo embrionado, ¿no? Este es otro. ¿Cómo se llama este? Su nombrecito. Trichuris trichura, ¿no? Miren, aquí también la cosa es simple. El huevo embrionado otra vez es más o menos se parece, ¿no? En los protozoos era también quiste, aquí es huevo embrionado. Bueno, el huevo embrionado es la forma, digamos, infectante, no hay nada que decir en el ciclo, ingresa, ya, llega al intestino, no tiene ciclo de luz, ¿ya? Ni enterobius ni trichuris, no pasan por el pulmón, acuérdense, ya, y bueno, va a tener, va a anidar en el intestino y va a producir clínicamente dos cosas importantes. Uno, dolores abdominales que imitan gastritis, ¿ya? Dolores abdominales que imitan gastritis. La gente se queja de dolor abdominal. Se va a asociar a anemia. Anemia por pérdidas. ¿Y por qué se asocia a anemia por pérdidas? ¿Y por qué produce dolor? Las dos cosas tienen que ver con una sola situación. Producen lesiones en la mucosa del intestino. Cuando uno observa, ya digamos así, en figura, en lámina o en un video, como quieran, va a notar claramente lo que cuando lee la teoría, más o menos ha tenido una idea. Produce, vamos a llamar criollamente, como que hubiera agarrado un papel lijar y hubiera lijado el intestino por dentro. O sea, como hubiera desollado el intestino. Y eso causa dolor y también pérdida de sangre, ¿ya? Y obviamente también succiona sangre, se alimenta de sangre, ¿ya? Pero miren, la cantidad que succiona es poco. Por cada parásito esta cantidad. No sé cuánto puede hacer esto, 1, 2, 3, 4. Podríamos decir entonces 5 sobre 10.000 o 5 por 10 a la menos 4, ya, o sea, es escaso de mililitro, ¿no? Pero es por cada gusano. Y como hay miles de gusanos, al final lo que terminan produciendo es anemia microcítica. ¿Cuál es el parásito intestinal que más frecuentemente produce anemia microcítica hipocrómica por pérdidas? Es Trichuris trichura. Uno podría pensar que son los gusanos ganchudos, ¿no? El anquilostoma duodenal, el Necator americanus. También pueden producir, ¿ya? Pero generalmente esos gusanos son uno o son dos, ya no hiperinfestan, ¿ya? Y sumando, más sangrado puede producir el Trichuris trichura. ¿Podría producir prolapso rectal? Sí, puede producir también, ¿ya? Y está casi después nada más del enterobius. Por eso siempre hay esa pregunta, ¿cuál de los dos produce? Los dos producen, ¿ya? También puede producir prolapso rectal, pero el que más se ha asociado es enterobius vermicularis, ¿ya? El que más se ha asociado, pero también puede producir, Y hemos dicho que dentro de todos los parásitos
Y hay muchos que pueden producir apendicitis aguda. Este es el que más se asocia a apendicitis aguda. Pequeños detalles que hay que acordarse. ¿Ya? Este es el que más se asocia a apendicitis aguda. Bueno, aquí está la figurita que era importante que lo vean. Miren, de repente en la separata no se ve bien por el color, pero miren, aquí está clarito. Miren, la lesión que se puede producir realmente es una cosa que va a doler, ¿no? Obvio, ¿no? Causa dolor, ¿ya? Y los gusanos adultos se alimentan de sangre y también hay pérdidas a la vez, ¿ya? Y eso va asociado al cuadro clínico conocido, ¿ya? Va asociado al cuadro clínico conocido. Bien, eso es lo que tiene que acordarse de trichuris, ¿ya? Y acordarse siempre que no pasa por el ciclo pulmonar. Siempre tengan presente eso porque eso pueden volver a preguntar. Bueno, la hiperinfestación, o sea, gran cantidad de parásitos, dice de uno de los siguientes parásitos, está relacionado a cuadros severos de anemia microcítica e hipocrómica. Les dan Ascaris, Toxocaracanis, Enterobius vermicularis, Trichuris trichura, Diphyllobotrium latum. ¿Ya? Cuidadito con leer rápida la pregunta y uno decir, Diphyllobotrium latum. Cuidado, eso es para otro tipo de anemia, ¿no es cierto? El Diphyllobotrium latum consume vitamina B12 y te produce anemia megaloblástica en el tiempo. Pero acá dice anemia microcítica e hipocrómica. La megaloblástica es macrocítica por definición. ¿Ya? Es Trichuris trichura. Y también es la que más se ha asociado a apendicitis, como les digo, y podría producir prolapso rectal en niños también. Se manifiesta por dolor abdominal. ¿Ya? ¿Puede producir diarrea? Sí, también puede producir diarreas. Ustedes saben, vuelvo a repetirles, el puede es casi generalización. ¿Ya? Además, miren, quiero que entiendan esto. Puede producir diarreas, ¿qué significa? Si se dan cuenta, puede producir, como no también. Eso significa puede. Si quedáramos y yo les digo, a ver, puede ser que la próxima clase desarrolle tal tema. ¿Cómo lo entenderían? Que quizás sí o quizá no. Por eso es que el puede es absoluto en medicina. ¿Ya? O sea, no estás afirmando ni negando nada, le estás dando cavidad a todas las posibilidades. ¿Cuál de los siguientes parásitos pueden producir apendicitis aguda con más frecuencia? Pero dice, con más frecuencia. ¿Ascaris podría producir? La respuesta es sí. Quizá Toxocara no. Por la misma patogenia que produce en ojo, etcétera, está un poquito alejado. ¿Ya? Enterobius vermicularis podría producir por esas circunstancias. Trichuris trichura también se ha descrito. Diphyllobotrium quizá también, porque bueno, por ahí está. Pero el que más produce, eso es otra cosa, es Trichuris trichura. ¿Ya? Acuérdense que entamosis histolítica también podía producir. ¿Ya? En general, todo lo que pueda obstruir el lumen del apéndice podría desencadenar, ¿ya? Imitar a una hipertrofia de las glándulas propias de la zona y desencadenar un cuadro de apendicitis. O actuar como un fecalito también que estaría obstruyendo. Imágenes más de lo mismo, miren las madejas. Bueno, este es el prolapso rectal, ¿no? Prolapso rectal, con algunos, no sé si se distinguen, ¿qué son? Con algunos enterobius vermicularis, ¿no? Que están por ahí. Generalmente lo que ocasiona esto es de que se inflama tanto esa zona. Ustedes saben que el parásito adulto del enterobius vermicularis sale del intestino hacia la zona anorrectal para depositar sus huevos. Eso produce el prurito nocturno y eso ocasiona en el niño pujo. Un pujo tan persistente que en ocasiones en hiperinfestación puede ocasionar prolapso. ¿Por qué creen que aquí hay un gusanito que está saliendo en este niño? Porque este niño ha fallecido, está perdiendo temperatura, porque saben que se ponen a temperatura ambiente, y eso es captado por el gusano que está viable todavía y trata de fugar. ¿Ya? Entonces, ¿puede ser mortal la infestación por Ascaris? Sí, puede ser mortal, dependiendo. ¿Ya? Dependiendo. No se olviden, Pamoato de Pirantel si es adulto, o sales de piperacina de frente si es niño. En hiperinfestación no usemos albendazol. ¿Ya? Y estos señores son los gusanos ganchudos, y acuérdense que se parecían al estrongiloides porque ingresaban también por piel, larva filariforme, igualito que en el caso de el estrongiloides. Ingresan por piel, ¿ya? Llegan a torrente sanguíneo, de torrente sanguíneo pasan a las venas, de las venas a aurícula derecha, ventrículo derecho, vena pulmonar, pulmones, síndrome de Lofer, ascienden, tráquea, se degluten y llegan al intestino nuevamente. O sea, ciclo de luz. Los dos gusanos ganchudos, estrongiloides y Ascaris, ¿no?
Hay que acordarse siempre y tenerlo presente. Bien, estos gusanitos lo que hacen es succionar sangre, pues eso sí, a eso se dedican, de eso viven, ¿ya? No ha habido mucha pregunta en realidad de estos gusanos, sino que no lo podemos dejar en el aire tampoco. Lo poco que han preguntado son diferencias a veces, vamos a decir, diferencias anatómicas en su estructura, ¿ya? Van a ver, por ahí hay una pregunta creo. Podrían preguntar la forma infectante, estaría muy bien. Y podrían preguntarles cuál es el gusano que más succiona. Este es el gusano que más succiona, ¿ya? Sino que como en la infestación no hay tantos en número, no es tan catastrófico el resultado. En cambio, Trichiura y Trichura succiona poco cada gusano, pero son miles. Y sumados te dan un cuadro mucho más severo. Los gusanos ganchudos, aquí está, miren, fíjense, el otro era 0,0005, aquí es 0,35 a 0,65, es mucho más. Por cada parásito en un día. Ya, eso es lo que succiona. Y tenemos dos. Uno de ellos es Necator americanus, el otro es Ankylostoma duodenal. ¿Sería importante que recuerden esto? ¿Cuál es cuál? Bueno, por la forma como han preguntado aquella vez que les comento casi las muy pocas preguntas, sí es importante que lo recuerden. ¿Cuál creen ustedes que es Necator americanus y cuál es Ankylostoma? Hay una forma de recordar. Bueno, algunas cosas que les digo es algunas cosas que a mí también me dijeron y que me sirvió, y que hasta ahora me sirve. Entonces ya no tengo dudas. Les voy a hacer la misma pregunta que a mí me hicieron aquella vez. ¿Cuál parece americano? Gringo, de piel blanca, con dientes completos, a diferencia, digamos, del aspecto de este otro. Eso me preguntaron a mí. Suena irrisorio, pero este parece gringo, ¿no es cierto? Este es el Necator americanus, ¿ya? Tiene esta diferencia. Y esto vendría a ser el Ankylostoma duodenal, ¿ya? Ankylostoma duodenal, Necator americanus. ¿Por qué es importante? Porque lo que han preguntado es justamente por el aparato bucal, ¿ya? ¿Qué otras cosas nunca han preguntado, pero podrían preguntar? Lo que les he dicho. Forma infectante, larva filariforme. ¿Producen ciclo de luz? Producen ciclo de luz. ¿Succionan la mayor cantidad de sangre comparado con todos los demás parásitos? Sí. Y como su nombre lo indica, ¿dónde creen que asienta? Más. Si su nombre es Ankylostoma duodenal. Es en intestino delgado, porciones iniciales, ¿no?, de intestino delgado. ¿Podría producir malabsorción? No está asociado a malabsorción porque no tapiza nada, ¿ya? Puede producir lesiones, sí, ya, pero no lo suficiente como para producir malabsorción. Aquí está el Necator americano y acá está el Ankylostoma duodenal. Algunas cosas preguntaron, pueden todavía preguntar algunas otras cosas más. Las formas infectantes de los gusanos ganchudos, Necator americanus y Ankylostoma duodenal son, y las formas infectantes en estos gusanos y en estrongiloides es larva filariforme. Ingresan por piel, ¿ya? Del Ankylostoma duodenal, ¿ya?, se dice que podría también fecal oral, ¿ya? Pero ya no es el común denominador, o sea, son excepciones. No en el Necator americanus, en el Ankylostoma duodenal. Podría también, ¿ya? Así como en hepatitis B está demostrado que es parenteral por vía sexual o por transfusiones, ¿ya? Pero también se está investigando que quizá, y es muy probable, que en casos de hiperendemias, en algunas zonas donde casi toda la población tiene, podría ser por otros medios también, por fomites, o sea, por cucharas, tenedores, qué sé yo. Esa posibilidad la dejan abierta, igualito es en el Necator americanus, no en el Ankylostoma duodenal, ¿ya? O sea, en el Ankylostoma duodenal, no en el Necator americanus. Podría ser, ¿ya? Pero lo común es que ingrese como larva filariforme, ¿ya? Larva filariforme, por lesiones en piel. Esta es la pregunta que les digo. Ya, y la única forma de recordar, al menos según lo que yo creo, es bien recordando el dibujo, ¿no? ¿Qué presenta, dice, la cápsula bucal del Necator americanus? Dice, un opérculo, dos ostiolos. Miren, me parece a mí particularmente un poco compleja la pregunta. Si es que uno no lo ha revisado y no le ha dado importancia, o sea, me puedo equivocar. Dice, dos bótrides, un par de placas, un citostoma. ¿A qué cosa se parecía más o menos? ¿Por cuál se mandarían? Si solamente han recordado el dibujo, digamos. Necator americanus. Estas cosas, ¿qué parecen? Acá estamos. Un par de placas es la respuesta. Ya, eso han dado. Mi opinión personal, pregunta absurda. Pudiendo preguntar tantas cosas con aplicación médica, preguntarme eso exactamente, ¿no? Pero sí, por ahí hay preguntas que, ¿no?,
que pueden ser de esa forma. A ver, ¿cuál de los siguientes parásitos es capaz de succionar mayor cantidad de sangre del intestino humano? Necator americanus, Entamoebis tolytica, Trichuris trichura, Onchocerca volvulus, Plasmodium naulesi. Bueno, obvio que estamos descartando Entamoebis histolítica porque no tiene que ver con succión de sangre. Onchocerca volvulus, no lo hemos mencionado, lo vamos a ver en medicina tropical, pero Onchocerca volvulus produce la oncocercosis, la ceguera de los ríos, ¿ya? Es una larva también, una filaria, que cuando invade, porque hay otro tipo de mosquito que te pica, se llama mosca jejenes, así se llama, en las inmediaciones de algunos ríos, te pica, te inocula la larva, esa se multiplica, llega adulto y produce larvas, puede vivir hasta 10 años, y en todo ese tiempo produce larvas que van a migrar hacia zonas importantes, dentro de ellos cavidad orbitaria, y te deja ciego, por eso se llama ceguera de los ríos, ¿ya? Es la segunda causa de ceguera más importante en el mundo, aunque quizá no lo tengamos muy en cuenta. Y tiene tratamiento, se trata con ivermectina. Lo vamos a ver en su momento. Ese es el Onchocerca volvulus. Plasmodium naulesi ya hemos visto, ya, y no succiona sangre, como ustedes saben, no tiene nada que ver. Está entre Trichuris trichura y Necator americanus. Trichuris trichura en cantidad es el que produce más anemia, pero no tiene gran capacidad de succión. De hecho, que Necator americanus y Anquilostoma duodenal succionan mucho más. Y la pregunta bien clara dice, ¿es capaz de succionar mayor cantidad de sangre? Y la respuesta es Necator americanus. Podría ser Anquilostoma duodenal también, ¿ya? Complicación un poco rara que podría producir es hemorragia digestiva. Cuando la lesión es muy permanentemente constante en la zona, podría comportarse como si fuera una úlcera duodenal y podría producir hemorragia digestiva. Este otro, mucho más simple. Miren, cada vez los ciclos son ya casi directos. ¿Ya? ¿Esto qué vendría a ser? Esto es, ¿cómo se llama? Otra vez estamos hablando de huevos embrionados, como para que no varíe respecto a los demás, ¿ya? Los huevos embrionados ingresan, se desarrollan, ¿ya? Intestino, y luego van a salir al margen perianal. Este es el enterobius, ¿no es cierto? Enterobiasis, enterobius vermicularis, o oxiurus si quieren también se le llama así. En realidad, ¿qué cosas podrían preguntarnos de esta situación? ¿Qué es lo que puede producir? Cuando hay mucha cantidad de gusanos, una hiperinfestación puede producir diarrea. No es lo común, pero puede producir la diarrea. Como complicaciones puede producir prolapso rectal, como hemos visto. En algunas circunstancias podría también ocasionar apendicitis, ¿ya? Por la masiva infestación, ¿ya? Pero lo más común, ¿ya?, es que produzca prurito anal, en los niños sobre todo. ¿Y por qué produce el prurito anal? Porque en las noches el adulto sale a la zona del margen perianal a depositar huevos. Y es por eso que el diagnóstico se basa no en examen de heces, sino en el test de Graham, ¿ya? ¿Han utilizado el test de Graham alguna vez? El test de Graham es una lámina portaobjetos con una cinta engomada adherida, que puede ser cinta scotch incluso, ¿ya? O papel sello también le llaman, sello no con S de sello habitual, sino con C de casa, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace? Se coloca el papel en la zona, en la noche, ¿ya? Y en la mañana se despega adosando a la lámina, y así se manda al laboratorio. En el laboratorio le quitan la cinta scotch o el papel sello, y se supone que como ha estado en el margen anal ese papel, ahí se ha adherido los gusanos, y eso queda pegado en la lámina, y eso es lo que se observa. ¿Ya? Es una técnica sencilla, ¿ya? Pero requiere la participación, obviamente, de personas allegadas al niño, como puede ser familiares o los padres, ¿ya? Y como les digo, lo que más produce es prurito, ¿ya? Puede producir diarrea, puede producir apendicitis. Prolapso rectal es la complicación que, digamos, destaca a este grupo. Aquí está justamente lo que les decía, miren, el tamaño es sumamente pequeño. Aquí están adheridos justamente a la cinta engomada, podríamos decir, miren, ¿ya?